santo. Ay. Buenas noches a la República Dominicana y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Propuesta Final, domingo 14 de enero, año 2018. Muchísimas gracias por su compañía, por compartir las informaciones con nosotros. El señor Alexander Valenzuela y una servidora Giovanna Valenzuela con ustedes. Cayó la primera quincena de este mes de enero, señor Alexander. Buenas noches. Saludos, compañera Giovanna Valenzuela. Como siempre, encantado, un gusto, un honor de compartir esta propuesta informativa, esta propuesta final que compartimos cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23. Agradecer a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía, agradecer a los amigos que nos ven en Buenavisión, Canal 51 en Nueva York, New Jersey, a los amigos también que nos ven en Europa, sobre todo en la zona de Barcelona. Qué bueno, gracias. Y en Madrid. Bueno, en Madrid sí, también, Madrid. Aunque donde más nos reportan es de Barcelona. ¿O usted tiene algo en contra de Barcelona? No. Ajá. Ellos quieren independizarse, ¿eh? Bueno, pues son asuntos ¿Cómo le ha ido? Que se entienden meramente de su incumbencia. ¿Cómo le ha ido estos primeros 15 días de enero? Bien, muy bien. Usted sabe que pasó esto del marbete. No la detuvo ningún AMET en ningún momento. No, porque yo compré mi marbete a tiempo. Yo compré mi marbete Pero a tiempo. como quiera te paran. Si no te ven bien el marbete en la parte frontal derecha del parabrisas o cristal de su vehículo, deja que la detienen. Sí, es cierto. Por sospecha. Por sospecha. Por el 15%, 20% que faltó por renovar su marbete o derecho a circulación por las calles y autopistas, carreteras de República Dominicana. Pero bueno, también se ha estado sintiendo lluvia en gran parte del territorio nacional, también en el Gran Santo Domingo. Ha sido una semana, no solo el fin de semana, sino una semana lluviosa. Sí, así es. En la zona norte del país, recuerda que hubo mucho inconveniente el año pasado con el tema de las lluvias y ahora con esta semana también, esta segunda semana del mes de enero, ha habido también bastante lluvia en prácticamente todo el territorio nacional, pero sobre todo en esa parte de la zona norte del país. Pero bueno, parece que va a ser bueno el año en materia de lluvia. Bueno. En exceso hace daño, pero recuerde que hay comunidades y la clase agropecuaria de República Dominicana que le va muy bien, le cae muy bien. ¿Usted sabe lo que son las cabañuelas? Sí, sí. Cuidado que usted dice sí para salir de eso, rápido. No. Las cabañuelas son el pronóstico que hacen los campesinos dependiendo de cómo inicia el año con las lluvias. ¿Sí o no? No es eso. ¿Lo dije bien? Sí, inicia el día 1 de enero hasta el día 12. Bueno, es de atrás para adelante. Dependiendo cómo llueva en esas primeras 2 semanas. Inverso, también se toma entonces del 12 al 24. No me sabía esa parte, ¿no? No me sabía esa parte. Entonces ahí se establece cada día, día 1, día 2, hasta el 12, de cómo serían los meses del año. Pues si vamos a creer en eso, entonces va a llover bastante en el año. Sí, claro que sí. Y en diciembre va a estar lloviendo. Aunque ya el tiempo, la situación en el mundo con el calentamiento global ha cambiado tanto que ya eso no es, ya en tiempo que no es temporada ciclónica puede aparecer un fenómeno fácilmente. Pero se están cumpliendo muchas profecías. Sí. Entonces no podemos dudar del todo. Mira, el PRM está en un proceso interno muy interesante. El Partido Revolucionario... Despertó el PRM con las garras de su realidad y de la realidad de sus dirigentes. Bueno, el PRM, vamos a contextualizar el tema. El PRM está en un proceso interno para elegir sus autoridades, que serían las primeras, porque recuerden que el Partido Revolucionario Moderno es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD.
Así un es. grupo de hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con la forma de manejo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, entre otras razones, decidieron crear el Partido Revolucionario Mayoritario, en principio, a partir de la Alianza Social Dominicana, la ACD, el partido del doctor Rafael Abinader. José Rafael Abinader. José Rafael Abinader, padre de Luis Abinader. Entonces, con esa plataforma ya de la ACD, porque se le acababa el tiempo. se crea el PRM. Aún en contra de la voluntad de una parte de esos PRDistas. La Junta aceptó como nombre el Partido Revolucionario Moderno, no mayoritario, y le autorizó, ¿el hacho fue que le autorizó o el dedo? El dedo. Le autorizó como su logo principal el dedo, porque ya el PRD se quedó con el hacho prendido. Aunque el dedo era parte también del PRD. Pero bueno, todo esto es el mismo proceso de negociación y de aprobación posteriormente en la Junta Central Electoral. Entonces, con la creación de este partido, el PRM, para agilizar el proceso, se nombran autoridades como Andrés Bautista García, Jesús Vázquez Martínez, Chu, Jeanilda Vázquez, entre otros, de sus autoridades, pero no elegidas democráticamente mediante votos, sino elegidos una salida rápida. Una salida rápida para la propia estructuración del partido, del PRM. Van a un proceso de elección donde su candidato fue Luis Abinader y le fue bastante bien, un 35% para hacer prácticamente un partido nuevo con un candidato también nuevo comparado con lo que ya existía en el escenario electoral. Bueno, en fin, el PRM es un partido aún en formación hasta que llegue a su proceso de elección interna el próximo 18 de febrero. Pues lo que ha pasado ahora es que en este proceso de inscripción de candidaturas, bueno, anterior a esto han conformado su padrón electoral, el padrón quizás el más sano y el más transparente que puedan tener hasta ahora, según ellos, los partidos políticos, porque los otros tienen 2 millones y pico de miembros, situación que no es cierta. Que sumado todos los padrones, supera la cantidad de electores hábiles. Bueno, pues el fin es que el PRM ha ido de manera organizada llevando su proceso interno. Muy bien. Y qué bueno. Hasta esta semana que se ha dicho que dentro del proceso de inscripción, pues Luis Abinader e Hipólito Mejía, los dos líderes, de todos los partidos aquí tienen dos líderes, han llegado a un acuerdo supuestamente, aunque posteriormente Hipólito Mejía el viernes enviaba a su equipo un documento a la prensa nacional donde decía que él no hablaba del tema como un acuerdo. Él dijo que Luis le había mencionado llevar a Paliza, José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata del PRM, dos de los senadores que tiene el PRM en el Congreso Nacional, y que él le dijo, bueno, que estaba bien, pero no que se ha firmado un acuerdo para que Paliza sea el presidente y Carolina Mejía la secretaria nacional a lo interno del PRM, porque se creía otra cosa en principio, o ellos dos no estaban programados para que se inscribieran. Así es. Y lo que se ha dicho es que, bueno, si se inscribió Carolina Mejía es porque cuenta con la anuencia total de su padre, porque no es verdad que la va a llevar para que ella pierda a lo interno del proceso. Y él lo ratificó. Exactamente. Entonces, pero ahora al final el tema ha cambiado un poco, porque si es un acuerdo, se supone que el equipo de Hipólito Mejía apoyaría a José Ignacio Paliza para la presidencia, que ha resultado al final que no necesariamente va a ser así por lo expresado por Hipólito Mejía en documentación enviada a la prensa. Y por los otros el fin de semana. Aspirantes. Exactamente. O sea que Luis Abinader debe abrir bien los ojos para que no quede engañado en este proceso. Si efectivamente... pero cuidado con lo que usted está diciendo. Perdón, no. Usted está diciendo aquí que fácilmente Hipólito se queda con la presidencia del partido y también con la secretaría. Eso no puede usted descartar. Pero usted sabe lo que eso provocaría en esa organización. Pero al final, para darle paso a usted ya en mi
al final de mi No, comentario. porque usted es la que sabe de lo estos que yo temas. entiendo es, Fíjese que usted le está dando hasta una asesoría gratuita a Luis Abinader. hice una Usted le está cronología. diciendo, No. abra los ojos. Hice una cronología de lo que ha sido hasta el momento el PRM. Pienso que debe ser y es el principal partido de oposición en la República Dominicana, y la oposición merece una oposición de trabajo constante, una oposición inteligente, una oposición que esté en consonancia con muchos dominicanos que no están de acuerdo o no quieren ya que el PLD siga en el poder, o que están cansados del PLD ahora. Si usted va a ir a su primer proceso interno con algo ya establecido, ¿hay alguna diferencia entre el PRM y los demás partidos de nuestro país? Pues yo pienso que no. Si es así como se ha establecido y como se cree que han llegado a un acuerdo para designar a las personas que ellos entienden que deben ser las autoridades del partido, no pienso yo que ha sido lo mejor. Si al final va a ser así, que ahora Hipólito me ha puesto en dudas, que sea lo mejor, o sea, que permitan que todos los miembros del PRM voten y que elijan a los que ellos entiendan que deben ser sus autoridades, no una persona porque ha sido arrastrada por su padre, que pienso yo que tiene la suficiente capacidad, Carolina, para hacerlo, y Paliza también, que tiene, también la interesa para ejercer la presidencia del partido. Muchos cuestionan el tema de juventud, eso yo no lo cuestiono, porque eso no está, que usted sea joven no indica que usted vaya a hacer un mal trabajo, y que usted sea viejo en el partido no indica que vaya a hacerlo bien. O sea, esos son argumentos que yo no los comparto. Pero que vaya a un proceso ya con los seleccionados, ambos líderes, ahí es que yo no estoy de acuerdo y no creo que sea bueno para la democracia de ese partido. A mí me preocupó en su declaración, la declaración de Carolina Mejía, al momento de inscribirse ante la comisión que preside Tony Raful, la comisión electoral, la comisión organizadora del proceso para elegir a las autoridades, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Ella dice, mire, esto es uno de los motivos, estamos motivados, nos estamos inscribiendo porque tenemos un compromiso de cara a garantizar el triunfo en el año 2020. O sea, tú estás inscribiendo una candidatura, tú quieres ser secretaria general del Partido Revolucionario Moderno para tú garantizar la presidencia de la República para el próximo proceso, no para tú garantizar el fortalecimiento del partido, no para tú garantizar la institucionalidad, el respeto por la democracia, la participación, la inclusión a lo interno de esa organización política. Entonces, queda evidenciado que realmente es un movimiento estratégico de Luis Abinader y de Hipólito Mejía de cara a mantener el control del partido y, cómo no, que ese control pueda ir trabajando día a día en los 2 años y algo que resta, para 1 año y algo prácticamente, para definir primero las candidaturas de quiénes serían los representantes del partido para las elecciones generales y ordinarias del año 2020. Y segundo, para garantizar la presidencia. ¿Cómo? Con lo que la Secretaría General y la presidencia del partido gestionan y administran todo el partido, incluyendo los recursos humanos, incluyendo el poder de influencia e incluyendo lo económico que administra ese partido conforme a las donaciones, a los aportes y conforme a lo que le asigna por ley la Junta Central Electoral. Entonces, aquí ha quedado evidenciado también de que el Partido Revolucionario Moderno, ese que espera la población que sea distinto a los demás partidos políticos, que está esperando una imagen distinta, un comportamiento distinto, acaba de repetir el patrón, a ese patrón que ellos salieron corriendo del Partido Revolucionario Dominicano, ellos acaban de repetirlo en su partido, en su organización. No hay un respeto por la democracia interna. Entonces, justamente ese tipo de movimiento de ficha es lo que provoca desmembramiento y descontento posterior, hasta cierto punto insalvables, de personas que puedan ser derrotadas o personas que sientan que fueron a una competencia desleal,
donde los dos liderazgos del partido están apostando a dos candidatos puntuales cuando debieron incentivar la participación y el fomento de ese liderazgo interno, que saque cada quien lo que saque, y ellos apoyando que el proceso salga diáfano y que sea íntegro y mandar un mensaje distinto a esta sociedad, pero no, así no ha sido, eso no es lo que ha vendido el Partido Revolucionario Moderno. Y ahora, entonces, ¿cómo te vende ante el electorado? ¿Cuál es el mensaje que envía? Que eres igual al Partido de la Liberación Dominicana, que eres igual al Partido Reformista Social Cristiano con la situación que vive, que eres igual al Partido Revolucionario Dominicano, al PLD, que eres uno más del sistema, cuando este país está demandando confianza, está demandando respeto, está demandando fortalecimiento institucional, está demandando lo que ellos, incluyendo el propio senador Paliza, criticó al Partido de la Liberación Dominicana de reparticiones, cuando se repartieron el Congreso, entre otros temas. Entonces vienen y repiten ese mismo patrón. Esa es la realidad del Partido Revolucionario Moderno, que tiene ahora un gran compromiso, y conforme a lo que usted dijo ahorita de si Hipólito pudiera jugar cierta ficha para quedarse también con la presidencia del partido, oiga bien, ahí pueden pasar grandes cosas, puede haber un desorden grande. Andrés Bautista dijo que él iba a aspirar a la presidencia del partido. Y está inscrito, y sabe dónde está cada uno de los PRDistas, hoy PRMistas, contrario a José Ignacio Paliza, que tendría que cargarlo Luis Abinader, que tampoco sabe dónde están todos los PRMistas. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces, vamos a ver las 5 de la semana. Cuando regresemos vamos a conversar con el economista Pavel Isa Contreras, vamos a hablar de presupuesto, de deuda, del precio del petróleo a nivel internacional y su repercusión en nuestro mercado. Hacemos una pausa y regresamos en un instante, no se vayan. La Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos informó que luego de realizar estudios sobre la vulnerabilidad de las familias residentes en la Ciénaga, decidió replantear la visión del proyecto Nuevo Domingo Sabio. En rueda de prensa, Patricia Cuevas, coordinadora general de Urbe, aclaró que no se construirán las 1.400 viviendas a familias, como se había anunciado, sino que a las personas que viven en las zonas más vulnerables se les ayudará económicamente para que se muden a otro lugar, preferiblemente en el mismo sector. El diputado Alfredo Pacheco solicitó a los directivos y líderes del Partido Revolucionario Moderno propiciar un espacio de diálogo previo al proceso convencional que está organizando y que tiene previsto para el próximo 18 de febrero. Propone que se realice una cumbre que lleve un mensaje de unidad a toda la militancia PRMista de cara al proceso electivo institucional en el que se han inscrito más de 40.000 candidatos en todo el territorio nacional y las seccionales del exterior. El Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo impuso medidas de coerción contra los dos funcionarios del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que están acusados de robar fundas de alimentos y venderlas a comerciantes. A Gabriel Alfredo Méndez Fernández, quien era encargado departamental del Plan Social, y Semiramis Desiré Jiménez, ex encargada del Departamento de Fundaciones de la institución, el juez Mario Espinosa le impuso por separado una garantía económica de 60,000 pesos en efectivo, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía. El exdiputado por la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, expresó que la supuesta declaración de Donald Trump sobre Haití, El Salvador y África de que son países de mierda es lo que muchos dirigentes de potencias mundiales piensan y no se atreven a decir. El exministro de Energía y Minas expresó que Haití es una nación emblemática y digna que por procesos históricos muy complejos y dolorosos nació con serios problemas de viabilidad. Por último, el gobierno haitiano se declaró profundamente indignado y conmocionado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, según la prensa, llamó países letrinas
a El Salvador, Haití y varios países africanos. El gobierno haitiano dijo que condena en los términos más enérgicos las declaraciones atribuidas a Trump. De ser ciertas, dijo que serían en todos los aspectos inaceptables, ya que reflejan una visión simplista y racista totalmente equivocada de la comunidad haitiana y su contribución a los Estados Unidos. Propuesta final. Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con el economista Pavel Isa Contreras. Pavel, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hay muchos temas, Pavel, iniciando el año, se supone que debemos empezar con la aplicación del presupuesto de este año que apenas está iniciando 2018. Hay noticias importantes con el incremento del precio del petróleo, el pacto eléctrico que también los tenemos pendiente, venimos trabajando con él desde hace algunos años y no llegamos a un final feliz. Pero bueno, vamos a empezar con lo primero, que es el presupuesto en ejecución para este año 2018, unos 816,000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Entre gobierno central e instituciones descentralizadas del Estado y autónomas. Exactamente, pero los presupuestos, se supone que esa mayoría de inversión debería estar destinada a un mejor país, a producción, a generación. ¿Cuál es la realidad de nuestro presupuesto y cuál es la distribución? Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un presupuesto insuficiente. Hablamos de cifras hasta muy elevadas en términos de miles de millones de pesos, pero en realidad cuando usted lo calcula respecto al tamaño de la economía dominicana, a su población, se trata de un presupuesto relativamente pequeño, aunque ha crecido, sigue siendo bastante insuficiente, representa el gasto total del gobierno representa cerca de un 17% del Producto Interno Bruto. Con esa cantidad de recursos, entre recursos obtenidos domésticamente más créditos, representa eso. Pero realmente se trata de una participación relativamente pequeña y no puede el Estado con esos recursos gastar todo lo necesario para ofrecer servicios sociales fundamentales, infraestructura y un funcionamiento adecuado del aparato del Estado. Encima de eso, creo que tenemos una estructura de gastos y una forma de gastar que deja insatisfecha a la ciudadanía. La calidad del gasto público deja mucho que desear, hay una percepción generalizada de que hay mucho dispendio, de que el clientelismo marca la empleomanía, parte importante de la empleomanía pública y que la corrupción se lleva importantes recursos. Entonces, cuando uno combina esas dos cosas, uno puede explicarse por qué hay una insatisfacción con los servicios que brinda el Estado. En términos sociales, estamos hablando de que el Estado gasta el equivalente entre 8 y 9% del Producto Interno Bruto en educación, salud y otros servicios sociales. Y eso es muy bajo. Sí, de hecho, con la única ley que pienso que estamos cumpliendo es con la de educación. Sí, bueno, de hecho, sí, efectivamente, hay un conjunto de leyes que terminan no cumpliéndose. Un conjunto de leyes que asignan presupuestos para funciones específicas, como por ejemplo el de los ayuntamientos, las alcaldías. Pero también está la ley relacionada con el gasto en la justicia, que está muy subfinanciada. Para mencionar dos ejemplos, el caso del Congreso también, que no podríamos alegar que está precisamente subfinanciado. Al contrario, la queja es que es muy grande y que gasta mucho para lo que hace. Pero es más por creo que la queja es por la calidad de su trabajo, que no cumple el rol de supervisión, de fiscalización del Estado Dominicano. Entonces, muchas de esas leyes no se pueden cumplir porque cuando usted la suma no da. La única, como bien apunta, que se cumple es la Ley General de Educación, y eso permitió
elevar el financiamiento a la educación hasta el equivalente al 4% del PIB para la educación preuniversitaria. El gasto social en ese momento, cuando se elevó, cuando subió el gasto en educación, subió el gasto social, pero lo hizo también a costa de otros gastos, es decir, por ejemplo, el gasto en salud se resintió y en otras partidas sociales, como vivienda, por ejemplo, uno de los menores gastos en vivienda que ha declinado. Entonces, al final, perdón... Si el gobierno central decide cumplir, vamos a suponer con dos leyes importantes, por ejemplo la de salud, que vivimos cuestionando permanentemente los déficits que hay en nuestros hospitales, donde a veces hay cosas tan elementales como que mandan al paciente a comprar hilo y materiales que se supone deben estar ahí. Y el tema judicial, que recientemente conmemoramos un aniversario más de la creación del Poder Judicial, y quejas constantes cada año de que no se cumple con lo que establece la legislación. ¿Qué pasaría realmente si el gobierno central decide cumplir, por ejemplo, con esas dos leyes? Tendríamos una de dos. O terminas cortándole el gasto a otro conjunto de funciones, por ejemplo, inversión pública, que es muy insuficiente. Estamos hablando de que del todo el gasto del gobierno central, apenas el 13-14% se destina a inversión pública, inversión en infraestructura, porque también el gasto en educación es una inversión, ¿no? Pero bueno, como se clasifica es el gasto en infraestructura, en maquinaria, equipo, tendría que reducirse, o digamos uno puede pensar en que tendría que eficientizar el gasto, reduciéndolo, pero eficientizando el gasto en otras áreas, de tal manera que el impacto de la reducción del presupuesto sea mínima. Pero definitivamente si aumentas el gasto en salud, que aunque no hay una ley específica que diga que tiene que ser un tanto por ciento, ciertamente hay un compromiso legal del Estado con proveer servicios fundamentales, incluyendo el tema de agua, porque el agua es parte del presupuesto en salud, o sea, agua potable y alcantarillado. Entonces, si el Estado cumpliera con esa obligación, más las obligaciones específicas en materia presupuestaria, por ejemplo, en el caso del sector justicia, que, insisto, tienes razón los voceros del sistema que han hablado de una subfinanciación, solo que son muy limitados porque solo hablan de la subfinanciación, cuando tienen que también hablar de la calidad de su trabajo y cómo su trabajo está permeado y comprometido políticamente. Entonces quieren más dinero, pero también no se vuelven más independientes porque están muy maniatados, ¿no? Entonces también tenemos que hablar de eso, sí, ¿no? Entonces, si cumpliéramos con esas dos... Al final no es solo el tema de inversión económica, que es claro, necesaria. es la calidad del trabajo. Exactamente, hay una calidad y un desempeño que no necesariamente tú tienes que tener el presupuesto suficiente para ejercerlo, que era el cuestionamiento que hacía posteriormente al día siguiente del Día del Poder Judicial el director de Finjus y también Rafael Paz de competitividad. Claro. Que bueno, tenían razón en sus argumentos, el presupuesto sí es necesario, pero hay una parte de trabajo que no obligatoriamente tiene que ver con el aspecto económico. Pero hablemos de la parte de su presupuesto, Pavel, para el pago de deudas, que también es otra preocupación de nuestra economía. Es muy significativo. Y es muy significativo porque el presupuesto público ha venido corriendo con un déficit por 10 años consecutivos, un déficit importante por 10 años consecutivos. Usted puede tener un déficit 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando usted lleva 10 años... ¿Por qué arrastramos ese déficit? Bueno, porque el ritmo de gasto va más acelerado que el ritmo de ingresos. Entonces el gobierno pero no solo de la administración Medina, también de la administración Fernández, 4 años de la administración Fernández, se dedicaron a gastar una cantidad de recursos por encima de los ingresos, y aunque en determinados momentos era importante incurrir en esos déficits, en ese endeudamiento, por ejemplo la crisis del 2008-2009 fue severa y no había otra opción más que correr un déficit y endeudarse, porque si no ibas a tener que tumbar el gasto público de manera muy significativa. Eso afecta a la economía, afecta a los servicios públicos, no se mueve dinero en la calle, la economía se ralentiza, el empleo se afecta. Entonces en ese momento sí era razonable aumentar el gasto público, incurrir en un déficit, en una deuda. Pero luego vienen las elecciones en 2010, entonces yo creo que el gasto mucho en ese momento fue muy marcado por el tema electoral, igualmente en 2012. En varios de esos años, sin embargo, también uno puede decir, bueno, el petróleo subió mucho y entonces aumentó el subsidio al sector eléctrico. Eso es razonable. O sea, se mezclan razones
de fondo importantes, o sea, atendibles con razones que no son atendibles en términos económicos y sociales, sino más bien en términos políticos. Entonces, esa combinación ha hecho que en 10 años tengamos un déficit muy importante y eso ha acumulado una cantidad de deuda importante, porque si usted gasta más de lo que le ingresa, la forma en que usted lo financia es con deuda. Entonces, en este momento, en el presupuesto público para 2018 se va a destinar cerca del equivalente al 25% de todo lo que le ingresa por impuesto al Estado. Este va a estar destinado a pagar solo los intereses de la deuda pública. Solo los intereses. Solo intereses. Cuando usted suma intereses capital y capital, las dos cosas, de cada 100 pesos que le ingresa al gobierno por impuestos, 45 se están dedicando a servir la deuda pública. Pero más aún, como ese peso es tan grande, obviamente lo que ha incurrido el Estado en este momento es en endeudarse, ya no solo para pagar los vencimientos, es decir, el capital. Bueno, usted puede endeudarse, si una deuda se le vence, usted se endeuda, toma otro crédito para pagar eso y digamos su situación se mantiene igual, usted se reengancha, ¿no? Pero ahora lo que está pasando es que tú estás pagando, te estás endeudando no solo para pagar los créditos que se te vencen, sino para pagar los intereses. Cuando tú tomas un préstamo para pagar intereses sobre deuda vieja que tú tienes, tú estás en serios problemas. Y yo creo que el Estado Dominicano está entrando en una fase en la cual no puede durar mucho sin que tenga que tomar decisiones significativas para ajustar las finanzas públicas. O eleva los ingresos, o baja los gastos, o una combinación de ambas. Sí, no tiene que amplía la recaudación. Por eso, sube los ingresos ampliando la recaudación, o sea, subiendo la recaudación. Cuando digo subir los ingresos no significa subir las tasas impositivas, también puede significar aumentar el número de contribuyentes que no pagan impuestos. ¿Cuál es tu parecer, Pavel, con hay un grupo en nuestra sociedad, por ejemplo, las personas de cine, las personas de la energía eléctrica? Tenemos grupos, hay otros grupos que tienen que pagar por adelantado, como es el tema del anticipo, que un buen grupo de personas tienen que pagarlo por adelantado. Por ejemplo, tú el que maneja el tema de publicidad, por ejemplo, pero hay otro grupo, como por ejemplo el grupo que produce cine en el país, que es algo que se ha estado discutiendo ahora, que se beneficia. O sea, de repente tú tienes un grupo muy maltratado o muy presionado y otro que va muy beneficiado y generando riquezas, no tanto para el Estado, gobierno, o sea, toda la sociedad, sino para un grupo exclusivo. Así es. ¿Cuál es tu parecer con esos grupos y esos subsidios? O sea, ¿hasta qué momento lo vamos a tener? Sé que hay tiempos específicos, por ejemplo, con el tema del cine, hay un vencimiento, si mal no recuerdo, que a 2020 es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál es tu parecer con estos grupos? Yo creo que efectivamente hay una carga, la carga tributaria está muy desigualmente distribuida, pero lo está por razones de ley, pero también por razones de hecho. Hay algunos grupos que son beneficiarios, hay unas actividades económicas que son beneficiarias por ley, pero hay otras actividades económicas que sencillamente se salen con las suyas, evaden, eluden. Entonces, para poder equilibrar esa carga, tendríamos que continuar avanzando en la reducción del incumplimiento tributario, es decir, de la evasión y de la elusión. La evasión es sencillamente robarle al Estado al no pagar impuestos. La elusión es cuando usted abusa de los mecanismos que la propia ley le da para reducir su carga tributaria. Usted no está en estricto sentido violando la ley, pero está abusando de ella. Entonces hay que enfrentar eso. Por otro lado, hay que revisar las leyes de exenciones. Pero esas leyes de exenciones no las podemos revisar a partir solamente de los impuestos, sino hay que pensar en la realidad productiva. ¿Qué resultado productivo tú quieres tener? ¿Tú quieres desarrollar la agricultura? Bueno, ¿tú quieres desarrollar el turismo? ¿Tú quieres desarrollar la industria del cine? Puede ser legítimo eso, perfectamente. Bueno, ¿cuáles son las exenciones que tú tienes que dar para apoyar un esfuerzo de ese tipo? ¿Ya? ¿Y hasta cuándo? Y luego entonces tú piensas en cuánto te cuesta. Pero no puedes pensar solamente en que hay una exención, me estoy perdiendo dinero y voy a eliminar la exención. Sino piénsalo primero desde lo productivo, desde el empleo y la generación de riqueza. Y tú dices, para yo generar un sector sano, yo no puedo darle exenciones permanentemente, abiertas, sino que tiene que ser una exención que sea por un periodo de tiempo determinado y contra resultados específicos. Tú quieres promover el cine porque el cine es una beta de actividad económica importante. Tú vas a traer también estudios extranjeros, vas a generar empleo, hay un conjunto de ramificaciones. Bueno, está bien, digamos que eso
se decide y se puede entender con una discusión, con una buena discusión bien sustentada, no porque a alguien sencillamente se le ocurrió. Y entonces, tú dices, bueno, ¿qué concretamente yo quiero generar? Entonces, tú le otorgas la exención en tanto te genere tanto empleo, en tanto te genere tanta inversión, en tanto te genere tal resultado tecnológico, tal aprendizaje, ya. Pero ahora mismo muchas de las exenciones son cheques en blanco. Es decir, yo te la doy porque tú sencillamente estás en la actividad. Y sucede que, por ejemplo, tú estás teniendo actividades económicas que están recibiendo exención, por ejemplo, pacas. O sea, ¿cómo es posible que una empresa, incluso en zona franca se instalan empresas de zona, que venden en bastante, zona franca y no tiene sentido y genera hasta resentimiento en el propio sector de zona franca? Claro que sí. ¿Cómo es posible que yo tenga una empresa que tenga una inversión de 300 millones de dólares y tenga 3.000 trabajadores, 4.000 trabajadores y esa empresa recibe el mismo tratamiento tributario que una paca? ¿Ya? Por ejemplo, para ponerte un caso extremo, claro que ¿no? sí, claro que Entonces, sí. Y es una realidad en nuestra sociedad. Solo tenemos que movernos 2 o 3 esquinas. Si te instalas solo en la frontera, cualquier ventorrillo que tú instales en la frontera, por estar en la frontera, entonces te doy exención. No, así no es. Bueno, yo quiero, para darte la exención, tú tienes que estar en la frontera, tienes que estar en una zona de prima y generarme tanto empleo. La ley de desarrollo fronterizo. La ley de desarrollo fronterizo. Y así puedes ir con diferentes sectores. Entonces hay que pensarlo desde ahí. Ya, para saber, en el fondo la exención es válida, pero la exención temporal y contra resultados. Claro que sí. Generalmente las experiencias de desarrollo, todas, tienen un componente de exención tributaria, pero es con exención tributaria medida y con rendición de cuentas. Claro que sí. El Banco Central ha pronosticado, Pavel, un crecimiento para este año de 4.5. Para el año pasado. El año 2017. Exacto. Pero pronosticó para este 2018 5%. Un 5%. ¿Qué significa eso para nuestra economía y por qué las personas, un grupo muy importante, siempre dice, bueno, un crecimiento de un 5%, pero yo nunca he visto, por mi casa nunca ha pasado ese crecimiento? ¿De qué forma nosotros vemos en nuestros hogares, en nuestros grupos sociales, esos crecimientos que pronostica el gobierno frecuentemente? Lo primero que hay que decir es que un 5% no es un crecimiento extraordinario. Bueno, pero comparado con otros países de la región... Sí, sí es bueno. Pero tienes que verlo respecto a tu propio desempeño histórico. Okay. La economía dominicana en promedio crece a un poco más de 5% anual. En los últimos, primero desde los 60, pero también en los últimos años ha crecido desde 2000 en adelante, si mal no recuerdo, 2007 en adelante, creció al 5.2%. O sea que si tú creces por debajo del 5.2%, tú estás creciendo por debajo de lo que ha sido tu media histórica. Ojo, por supuesto que si tú tienes una media, hay años que serán por encima y hay años que serán por debajo para poder tener el promedio. Pero entonces tú tienes que estar consciente de eso, de que tu referente más importante es tu comportamiento histórico. Ya. Entonces, bueno, pero en la región, comparado con la región, bueno, muchas veces lo que se compara es con los países de América del Sur. Y los países de América del Sur no es un buen referente porque ellos exportan materia prima. La ralentización de la economía internacional y la reducción del crecimiento de la economía internacional los ha afectado mucho. La economía dominicana no solo exporta materia prima, sino también que exporta muchos bienes manufacturados y exporta servicios, en particular el turismo. Entonces, cuando tú te comparas con economías que son de ese tipo y al mismo tiempo, como la dominicana, que están más vinculadas a Estados Unidos que las economías de América del Sur, entonces tu resultado no es tan brillante como en el caso anterior. Pero de todas maneras sigue siendo una buena tasa de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la economía dominicana necesita crecer a ese ritmo, más que eso, necesita crecer a más del 5% para tener resultados sociales significativos. Necesita crecer a más del 5% para reducir el desempleo. Y reducirlo solo un poquito, porque eso es otra característica que tiene esta economía. Crece mucho, pero no genera suficiente empleo. El desempleo baja, pero baja muy poco. Ya, el tema de reducción de pobreza por igual. Históricamente ha habido una resistencia de la pobreza a caer cuando hay crecimiento. Ella cae, por supuesto que cae, pero cae a un ritmo históricamente, no en los últimos 3 años que ha sido más intenso, pero históricamente cae a un ritmo mucho menos intenso de lo que caería en otro país. Entonces, significa que esta economía está creciendo en sectores que no generan empleo, ¿ya? Y hay sectores particulares que se están beneficiando de ese crecimiento, por lo tanto. Es decir, los que son dueños de las empresas son los que se están beneficiando y no los trabajadores. Es decir, la actividad productiva es una conjunción de trabajadores por un lado
y dueños de empresa por el otro, los dueños de empresa contratando fuerza de trabajo. Pero como los salarios no aumentan, porque el desempleo no cae, entonces quien se queda con los beneficios del crecimiento son los que tienen las empresas, Se queda arriba. Se queda arriba, correctamente. Entonces tú tienes que generar un crecimiento de una base más amplia, tienes que generar crecimiento en sectores que generen empleo, pero al mismo tiempo tienes que procurar buscar que suban los salarios. En parte, si hay un crecimiento de sectores que generan empleo, pues tú reduces el desempleo, la fila de gente buscando trabajo se reduce y entonces las empresas tienen que empezar a subir salarios para poder atraer más gente. Pero también tú tienes una política de salario mínimo, tienes que empujar el salario mínimo, no hacerlo de manera destemplada, pero sí tratar de que el salario mínimo vaya empujando hacia arriba. Luego está el tema de la capacitación laboral. No, todo eso que haga que las personas tengan más destrezas de tal manera que sean más productivas y por lo tanto genere la base material necesaria para que puedan ganar mejor. Entonces todo eso, y la política social, educación, salud, o sea, es un conjunto, de cosas que tiene que hacer para que ese crecimiento que no es destacado genere más desarrollo social de lo que ha estado generando en los últimos años. Entendido perfectamente. Pavel, hay un movimiento ahora que se ha dado en el mercado internacional con los precios del petróleo, que teníamos un muy buen tiempo estables. Por ejemplo, hace unos 3 años que el petróleo no pasaba de $40 promedio. Pero ahora, a principio de este año, hemos visto un crecimiento, tú me explicarás a qué se debe, y ya hemos tenido aumento de los combustibles en todas las semanas que llevamos de este mes de enero. ¿A qué se debe ese crecimiento en el barril del petróleo, sobre todo de los que tomamos de referencia para el que toma el Ministerio de Industria, para el aumento de la gasolina de los combustibles en nuestro país, que es el West Texas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el movimiento internacional que permite este aumento? Hay tres y que nos perjudica a nosotros directamente. Nos perjudica mucho. Hay 3 factores que están incidiendo en el aumento del precio del petróleo. Uno, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la asociación que agrupa a la mayor parte de los exportadores mundiales de petróleo del mundo, ha decidido mantener su oferta recortada. Si ellos se ponen de acuerdo, hacen un cartel y dicen: yo voy a reducir la oferta que va al mercado para que los precios suban. Ellos en el año pasado ya han decidido reducir su oferta, y Arabia Saudita, que es el principal exportador en ese grupo de países, accedió a reducir la oferta. Todos se pusieron de acuerdo. Rusia también se puso de acuerdo, no es parte de la OPEP, pero se puso de acuerdo también, y eso ha implicado que la oferta de petróleo en el mercado mundial disminuya. Los inventarios disminuyen, la disponibilidad de petróleo es menor, los precios suben. Eso es un primer elemento. O sea, los países exportadores se están poniendo de acuerdo para que los precios se recuperen respecto a los precios tan bajos que había antes. Segunda razón, la economía mundial se está recuperando después de 10 años en el suelo. Ya uno ve que las economías están teniendo una tasa de crecimiento positiva. Eso significa que van a demandar más energía, más petróleo, más empleo, más movimiento de dinero. Mayor demanda de petróleo, y entonces con una oferta restringida el precio sube. Y la tercera razón es que el gobierno de Estados Unidos levantó la veda a la exportación de su petróleo. Entonces, al levantar la veda a la exportación de su petróleo, pues entonces Estados Unidos de alguna manera entra en el mercado mundial. Bueno, pero yo creo que esos son los factores más... En sentido general. En sentido, son los factores más importantes. Entonces, al tener eso, los países que importan petróleo se ven afectados tremendamente, y la República Dominicana se ve seriamente afectada. Por 3 años tuvimos precios ultra bajos del petróleo, muy bajos. Ya estamos teniendo una tendencia al alza. No parece que vayan a llegar a los precios de $100 y $80 pronto. Como en el 2000. Pero ya se acabó el petróleo barato. Y con ello, pienso yo que se va a acabar también el crecimiento elevado que mostró la economía dominicana en ese mismo periodo. Porque el bajo precio del petróleo facilitó mucho el crecimiento económico. Porque sencillamente usted estaba pagando... Y esa estabilidad. O sea, usted estaba pagando por el mismo barril, la República Dominicana importaba $4.000 millones. Cuando el precio estaba más alto, importaba $4.000 millones en petróleo. Eso es lo mismo que exporta la zona franca en este país. Un 80% de lo que exporta toda la zona franca. Es el 70% de lo que vendemos en turismo. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Ahora, cuando bajó el precio del petróleo, el país empezó a pagar la mitad. O sea, $2.000 millones que antes se dedicaban para importar el mismo petróleo, ahora estaban en la calle disponibles.
y eso permitió crecer. Ahora no vamos a volver a los 4.000 millones, pero ya nos movemos a cerca de los 3.000 millones y tanto. Entonces eso hace que sencillamente nuestras posibilidades de crecimiento, digamos, se reduzcan. Por eso digo que crecer al 5% el año que viene, que debe ser una meta importante, yo creo que va a ser difícil. Creo que le va a ser muy difícil a esta economía alcanzar cuesta arriba, y por lo tanto creo que veremos un crecimiento desafortunadamente entre 4 y 5%. El gobierno debe hacer todo lo posible para mantener el crecimiento lo más cerca del 5 por encima del 5, sin que eso obviamente cause cualquier crisis. Pero yo creo que va a ser bastante complicado. Bueno, Pavel, no son buenas noticias al final, pero es la realidad económica del cual la República Dominicana también es parte, porque es un mercado global. Muchas gracias, Pavelisa Contreras, por darnos luz en este año 2018 que prácticamente estamos iniciando y el manejo y el comportamiento de la economía. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más del contenido de Propuesta Final. No se vayan. Reintegrado de sus merecidas vacaciones, nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández está de vuelta con su perspectiva internacional de esta semana. Estados Unidos sigue siendo tema, Donald Trump como siempre, y el tema migración está en la actualidad. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joan, Alexander y amigos televidentes. La política migratoria del presidente Donald Trump ha sido implacable. Ha intentado vetar el acceso a territorio norteamericano de ciudadanos de países musulmanes, desmontar el estatus temporal de decenas de miles de haitianos, nicaragüenses y salvadoreños, y ha tenido en la mira desde un inicio eliminar la protección a casi 1 millón de inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, mejor conocidos como Dreamers. Luego de meses de angustia ante la decisión de la Casa Blanca, estos jóvenes ganaron una primera batalla cuando esta semana un juez federal del estado de California decidió bloquear temporalmente la supresión del programa hasta que se resuelva la denuncia de varias organizaciones sociales en contra de la decisión oficial. Por el momento, lo delicado políticamente del tema beneficia a estos ilegales. Incluso dentro del mismo seno del Partido Republicano hay opiniones encontradas. Otra opción posible es que Trump negocie utilizarlos con los demócratas para aprobar la construcción del cacareado muro fronterizo que tanto prometió durante la campaña electoral. Gracias por la atención y siguen en sintonía con Propuesta Final. En la parte final de este programa. Qué diversa es la vida. ¿Qué le pasó? Te anda muy florida, ¿eh? ¿Qué se dice? Bueno, pasada la... O colorida. Pasada la Navidad, entonces vienen estos colores. Usted sabe que estamos en verano permanente, aunque estamos en invierno todavía. Le decía que, mire, qué diversa es la vida y complicada al mismo tiempo. Es un tema muy serio. Sí, dígame. Hay muchos temas serios. Mire, se está hablando de modificación constitucional, de reelección, sí, de si Leonel, que si Luis, que si Danilo. Oye, yo no me he enterado de eso, de modificación. ¿Y dónde usted estaba? A la Constitución, yo no he visto eso. ¿Y en qué brazo es que usted está amaneciendo que la hace o que le hace que se le olvide todo?
Yo no he visto. Pero mi amor, yo no he visto eso. ¿Y cuál es su problema? Conteste la pregunta. No, yo no he visto eso, no he visto No, ese no es tema. que sí lo ha visto, que en qué brazos está durmiendo. Con Lauren, Nunca nadie le ha preguntado en qué brazos me olvida. con Lauren. Mire, un empresario de Nueva York viene a la República Dominicana, a Santiago. Ajá. Su señora esposa sospecha de que el señor le está siendo infiel. Que viven allá los dos. Vive aquí, tiene negocio aquí y aquí tienen empleada también, Ok. incluyendo una de las empleadas supuestamente. Era parte de ese complot tripartito, de ese trípode Para hacerlo de caer a él. infidelidad. Ella ok. utiliza entonces otra Ah, a la cual él, oigan bien, pues el una- empresario, Por una novela. es para no entrar en estos temas que cargan tanto a esta hora de la noche. Sí, sí. La esposa dice, se da cuenta que él está enamorando a una, a la otra, a María. Él le había dicho a María que le daba lo que ella quisiera antes de irse para Nueva York, para que ella, para él merecerla. Ok. Entonces, eso llegó a los oídos de la esposa. Ajá. Y la esposa le dice, María, vete a tal cabaña con él. ¿Así? Sí, claro. Usted me está asustando. Cuando tú estés allá, anota el número de la entrada del motel para yo desenmascarar la vida a fulano. No voy a resolver el nombre ahí porque no buscamos un problema. Óigame, la señora María se fue con el viajero al motel y de que está allá le pone el mensaje, llama a la señora, a la esposa del viajero y le dice, mire, estamos en el motel y tal sitio, Pero, en el número tal, dale para acá que la puerta va a estar un tanto abierta. Pero estamos provocando una desgracia. Oiga, no, pero prácticamente. eso se resolvió ya. ¿Y qué pasó al final? Bueno, pues la señora fue con alguien acompañándola con el video. No lo vamos a presentar esa gráfica porque es algo muy todo se bochornoso. graba ahora, sí, todo se graba. Óigame, no haga nada, lo que usted no quiera que se sepa, no lo haga. Óigame, ese señor, óigame, ¿usted conoce a Félix Sánchez? A Félix Sánchez, sí. Corrió más que Félix Sánchez en su Corrió. Fin de la historia, óigame. Ay, Dios. Qué difícil, ¿eh? No, por eso es que hay que mantener Pero pudo la terminar de rectitud. otra forma. ¿De, Ahora viene ¿de cuál, mi ahora amor? viene ¿De ahora cuál? viene a dar usted una lección de moralidad. Ay, Dios. Óigame, De moralidad, no. Si usted anda por su línea en lo correcto, eso no le pasa. sí, pero muy mal por María. María pudo haber provocado una desgracia ahí también. No, porque no llegó a consumarse nada, él no llegó a merecerla. No, porque la idea no era esa, era hacerlo caer en la trampa. Sí, desenmascararlo. Ah, por eso no está bien. Eso usted pudo haber creado una desgracia familiar ahí. Ahora, ya la esposa legítima se le va a hacer difícil seguir con él. O era poner fin a esa relación que quería. Bueno, no conozco la historia de fondo. Faltó o sea que ese no le sé párrafo decir. en la redacción. Bueno, llegamos al final, señor Alexander. Llegamos al final de este programa. Mire qué forma de tener un programa serio y mire lo que usted No, pone es al que final. hay que todos estos problemas y estas cosas, que si a fulano le están metiendo una quizona, un traspié, ya están así Bueno. que anda esta política. Vamos entonces a reencontrarnos el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Buenas noches. Buenas noches.